¿Has escuchado la palabra enclavamiento? ¿Alguna vez te han pedido hacer un arranque y paro y no has sabido hacerlo? Quédate en este video. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Soy el ingeniero Pedro Limón. Hoy vamos a hablar del arranque y paro. Te voy a explicar cómo leer un diagrama eléctrico de la norma NEMA del arranque y paro y cómo conectarlo físicamente. El arranque y paro es un sistema que nos permite controlar el flujo de energía a un circuito de potencia. Generalmente lo vamos a encontrar en el encendido y apagado de un motor. Para el ejemplo del día de hoy vamos a tomar una bobina de un relevador de 24 volts. Por lo tanto, nuestro sistema tiene que estar conectado a 24 volts y 0 volts de directa, identificados con un signo más y un signo menos. Va a haber casos en que el circuito sea de corriente alterna. Por lo tanto, aquí van a encontrar un 110 o un 120 y aquí un neutro, o identificados con una L y una N. Continuando con nuestro ejemplo, nuestro relevador es de 24 volts. Para energizarlo vamos a ocupar un pulsador con un contacto normalmente cerrado y otro pulsador con un contacto normalmente abierto. Para las conexiones hacemos lo siguiente. Tomamos el borne número 1 y lo conectamos a nuestro positivo. Tomamos el borne 2 del contacto normalmente cerrado y lo conectamos al borne 3 del contacto normalmente abierto y al borne 11 de nuestro relevador. El borne 4 de nuestro contacto normalmente abierto irá conectado a la bobina con el borne A1 y el contacto 14 del relevador irá igualmente conectado a la bobina A1. Nuestro A2 irá conectado a nuestro negativo y así cerramos el sistema. ¿Cómo funciona el circuito de arranque y paro? De la siguiente manera. Al momento de tener corriente en nuestros 24 volts, la corriente va a continuar a través de nuestro contacto normalmente cerrado. Va a llegar al punto donde el borne 2 y el borne 3 hagan contacto con el borne 11 y al ser contactos normalmente abiertos no va a pasar la corriente. ¿Qué es lo que pasa? Pulsamos el contacto normalmente abierto y por aquí va a pasar la corriente. Al pasar la corriente, la bobina se va a energizar y este contacto normalmente abierto se va a cerrar. Si continuamos pulsando el contacto normalmente abierto, la corriente va a estar por arriba y por abajo. Al momento de soltar el pulsador, la corriente nada más va a pasar por abajo y la bobina va a continuar energizada. Para desenergizar, basta con presionar el pulsador del contacto normalmente cerrado y el sistema dejará de estar energizado. Este tipo de circuito se llama enclavamiento. Pasamos a conectar. Continuando con el ejemplo del circuito de arranque y paro, identificamos nuestra fuente de alimentación. Como habíamos mencionado, es de 24 volts con un signo positivo y de 0 volts de directa con un signo negativo. A cada una de las clemas le vamos a conectar un cable. Una vez conectado el cable, pasamos a conectar nuestros elementos. Como podemos ver, aquí tenemos nuestro pulsador con su contacto normalmente cerrado y la nomenclatura de sus bornes. El segundo pulsador con su contacto normalmente abierto y la nomenclatura de sus bornes. Y un relevador encapsulado con bobina de 24 volts y una base de 8 pines. Para más información sobre los relevadores, acude a nuestro link. Recordemos que el cable rojo es el positivo y el cable azul es el negativo. El cable rojo lo vamos a conectar al borne 1 de nuestro contacto normalmente cerrado. Con nuestro cable de alimentación conectado al borne 1 de nuestro contacto normalmente cerrado, procedemos a conectar dos cables al borne número 2 del contacto normalmente cerrado. Listo, nuestros dos cables ya están conectados al borne número 2 del contacto normalmente cerrado. Uno de estos cables irá al borne número 3 del contacto normalmente abierto y otro irá al borne número 11 de nuestro relevador. Como podemos ver, nuestro relevador ya tiene su primer cable en el borne número 11
y nuestro pulsador ya también tiene su propio cable. Ahora hay que conectar el borne número 4 del contacto normalmente abierto y el borne número 14 del relevador al borne A1, que es la bobina. Una vez terminados de conectar los bornes que van al borne A1 del relevador, pasamos a cerrar el circuito con el cable azul, que es nuestro negativo. Este negativo irá al borne A2 del relevador. Habiendo terminado de conectar el circuito, energizamos y comenzamos a probar. Al presionar el botón, el relevador se va a quedar enclavado. Ahí podemos ver de color naranja que el relevador está activado. Al momento de presionar el pulsador de color rojo, se desactiva. Esto, señores, es un arranque y paro. Hemos conectado adicionalmente un indicador luminoso. La función de este indicador es que cuando el relevador esté activado, se iluminará. Para iluminar el indicador, conectamos al segundo grupo de contactos 24 volts al borne número 21, mientras que al borne número 24 lo conectamos al borne de X1 del indicador. El X2 del indicador irá al negativo de 0 volts. Para activar el relevador, presionamos nuestro pulsador de color verde. Al ver que el indicador se ha iluminado, sabemos que el relevador está activado. Para desactivarlo o desenergizar la bobina, presionamos el pulsador de color rojo. Es así como funciona el enclave o un arranque y paro. En el siguiente video describiremos qué es un contactor, qué aplicaciones y en qué equipo lo podemos encontrar. Para estar atentos, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y dale like al video. Síguenos por nuestras redes sociales y hasta la próxima.